Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Buenas tardes, amigos, amigas, amigues del Destape Radio. Comienza un nuevo Fuera de Contexto, un nuevo sábado, una nueva oportunidad para la charla, para la conversación extendida, para hablar sin tantos límites como los que suelen imponer los tiempos radiofónicos en otros momentos de la agenda coyuntural. Bienvenidos a Fuera de Contexto, soy Emanuel Rodríguez y saludo a mi compañero en esta aventura de todos los sábados, el señor Luis Sarranz. ¿Cómo te va, querido? Buenas tardes, Emma, buenas tardes para todos, para todas, para todos. Feliz Día del Trabajador, feliz Día de la Trabajadora, 1 de mayo, día emblemático, un día de lucha, así que aprovechamos para saludar a todos y a todas los oyentes del Destape y dispuestos aquí a acompañarles las próximas 2 horas con una nueva entrevista en Fuera de Contexto. Sinceramente espero que nos estén escuchando ya en la sobremesa de un hermoso locro gremial, de un hermoso locro así de esos que tienen bien pulsudos, de esos locros hermosos que se preparan para conmemorar esta fecha tan cara a los afectos y a las militancias ligadas al mundo del trabajo. Seguramente, y cuidándonos todavía un tiempito más para superar esta pandemia, así que con esa intención también está hecha esta charla para acompañarnos, para compartir y para intercambiar también a través del hashtag Fuera de Contexto. Nos vamos usando mensajes en la red social de Twitter e intercambiando mensajes, miradas, reflexiones, opiniones, desde dónde nos escuchan, cómo están atravesando este día y demás. Así es, hacemos extensivo el saludo. Feliz día a toda la familia trabajadora de esta hermosa radio El Destape, a toda la familia de El Destape, con el portal, con todo lo que convierte al mundo de El Destape en uno de los principales medios de comunicación de la República Argentina. Una construcción colectiva, militante, muy jugada, que está hoy siendo protagonista de la construcción de la comunicación pública en nuestro país. Ya que estamos de saludos, también saludamos a nuestro chat de oyentes de Telegram, este activo y leal chat de oyentes que acompaña el programa y que nos obliga a tener muchísimo cuidado con cada cosa, porque es un grupo de seguidores muy atentos, con una escucha muy atenta. Muy atentos. Yo quiero que sostengamos este chat de oyentes de Fuera de Contexto, porque estoy convencido de que con algunos de esos integrantes alcanza para ganar las próximas elecciones militando en las redes, porque la pasión que le ponen a la militancia por Fuera de Contexto en las redes sociales, si la ponemos también en las próximas elecciones, creo que arrasamos. Totalmente, comparto. Y déjenme decirles que la entrevistada del día de hoy, la querida Ángela Urondo Raboy, nos va a permitir emocionarnos, reírnos, reflexionar sobre el pasado, el presente, el futuro. Yo diría que es para sentarse con una copita de vino, con un café, con alguna bebida, como para acompañar esta charla, con un mate,
para ir acompañando esta entrevista del día de hoy. Con un mate no colectivizable, ¿no? Mate solo, uno por pera. Ya hemos aprendido esto, estamos pasando el peor momento de la pandemia, hay que reforzar los cuidados teniendo en cuenta que están llegando las vacunas, se están tomando las medidas para paliar un poco lo que está sucediendo, hay que tener paciencia y reforzar muchísimo los cuidados. Les recomendamos entonces que se queden en casa, que disfruten de esta conversación con Ángela Urondo Raboy, no solo la hija de Paco Urondo, no solo, es una identidad que cifra gran parte de un destino nacional, ¿no? De lo que podemos decir que es la Argentina post-dictadura, de cómo se han logrado reconstruir determinadas identidades a partir de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Recuerden, como siempre, que si no pueden escuchar el programa en esta emisión original del sábado, hay repetición los domingos, ahora a la medianoche, como para arrancar la semana, como para terminar el fin de semana y arrancar la semana. Allí vamos a estar otra vez en la repetición y también en nuestro canal de Spotify. Así es, nos buscan como Fuera de Contexto Radio en Spotify. Están los 21 programas. Este es nuestro 21º programa, si no me equivoco. No, ya me perdí un poco en la cuenta. Vamos perdiendo la cuenta ya, pero bueno. Creo que ya van como 3 programas que digo que es el 21º. Pero me parece que es el programa número 21. Están todos ahí en el Spotify de Fuera de Contexto. Muchas gracias al trabajo que hace Pocho Monasterio, nuestro editor, para que todos los programas estén publicados en esa aplicación que es, porque no es una red social Spotify, ¿no? O sea, ya me siento Oscar Aguad hablando de tecnología. ¿Qué viene siendo? Es una aplicación para compartir música, bueno, Spotify, ahí, esa cosa que usan los chicos ahora. Y también hay algunos que prefieren tener la entrevista escrita, leerla para profundizar algún concepto que en la velocidad de la radio se pueda llegar a escapar, así que allí nos encuentran en contraeditorial.com. Les agradecemos y les mandamos un gran abrazo a los amigos y amigas de Contraeditorial, donde todas las semanas se publica en forma escrita la entrevista de Fuera de Contexto. Así es, les recomendamos también la lectura de las notas que hay en contraeditorial.com. Hay una editorial destacadísima de Roberto Caballero que hace una lectura muy precisa de la situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El título ya lo dice todo. Larreta solo hace el trabajo sucio para que vuelva Macri. Ustedes lo escuchan a Roberto Caballero aquí en El Destape todos los días a las 19, pero bien vale la pena leerlo también porque son otros tiempos, es otra la llegada de las palabras cuando uno lee, es otro momento, ahí hace como un momento de reflexión sin lugar a dudas. Muy recomendable la nota de Roberto en contraeditorial.com, donde también pueden encontrar las versiones escritas de las entrevistas que hacemos aquí en Fuera de Contexto. Ya está en el zaguán, ya se prepara, ya viene Ángela Urondo Raboy a Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. ¿De dónde sacaste la palabra zaguán? ¿De qué lugar de la memoria recuperaste la palabra zaguán? Hacía 20 años que no era usada en radio, creo que nos están llamando de ENACOM para ver si teníamos autorización para usarla. Quédense en Fuera de Contexto, ya viene Ángela Urondo Raboy. Fuera de Contexto, mucho más que una entrevista. Como habíamos prometido, llegó entonces el momento de presentar a nuestra entrevistada del día de hoy, la queridísima Ángela Urondo Raboy. Y estamos para conversar con ella, periodista, docente universitaria, escritora, dibujante, performista también, digamos, es como multifacética.
A los 18 años descubrió que sus padres, la periodista Alicia Raboy y el escritor Paco Urondo, ambos militantes montoneros, detenidos, desaparecidos, en el caso de Paco, asesinado en Mendoza, descubrió que eran sus padres y bueno, sobre eso vamos a conversar. Es autora de un libro bellísimo que es ¿Quién te crees que sos? Y además expuso obras en el Centro Cultural Recoleta, en el Centro Cultural Borges, un nivel del cual ahora vamos a profundizar. Ángela, buenas tardes, bienvenida a Fuera de Contexto. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Parece que saben más ustedes de las cosas que hice que lo que yo misma me acuerdo, pero ¿Cuántas cosas hiciste? No sé si nos va a alcanzar el tiempo para repasarlas, pero bueno, no, gracias, no. vamos a hacer el intento. Algunas las vamos a obviar, como Qué siempre. difícil mirar el pasado. Bueno, la primera pregunta que te quisiéramos hacer como Sí. para arrancar es, a raíz de esta situación tan complicada que nos toca vivir con la pandemia, es ¿cómo ves vos desde tu mirada multifacética que decíamos recién, desde tu mirada como periodista, desde tu mirada como poeta, como militante, cómo ves y cómo vivís todo esto que pasa? A ver, lo vivo. En principio tengo una superposición de pensamientos, pero lo primero que pienso es que quizás porque me tocaron atravesar muchos cambios bruscos en la vida, tengo algunas herramientas para atravesar momentos críticos y de tanta incertidumbre. Digo, no es que la tenga clara, no es que tenga ninguna as en la manga, pero de algún modo creo que tengo algunas formas de sobrellevar esto que tienen que ver con no ponerse rígidos, con cosas simples, ¿no? No tampoco ninguna ciencia, pero sobre todo eso, de poder permitirse mirar a lo desconocido y esperar a que llegue y construirlo y pensarlo, eso, cómo se hace para innovar nuestras prácticas sociales, nuestros rituales humanos. Y tiendo a pensar más en eso, a que todo esto es una posibilidad de repensar la vida entera, ¿no? Qué sé yo, pienso también cuántas cosas hacíamos por pura rutina, por pura docilidad. Digo, no es que ahora no haya docilidad, al contrario, me parece que también es un momento de terrible adoctrinamiento respecto de lo dócil, pero sin embargo eso, había cosas que eran claramente caprichosas y que las hacíamos igual, no sé, como la cola del banco, como ir a autorizar medicamentos en persona a una oficina, o cosas que no había por qué hacerlo, ¿no? O tener una reunión presencial de padres, o cosas que la verdad que se resolvían de otra forma. Y bueno, eso, me parece que la pandemia obliga a repensar desde los vínculos hasta las arquitecturas, hasta esto, pensar cuáles son las funciones, cuál es la función de la escuela, si realmente se trata de la presencialidad o no, en qué casos realmente es indispensable la presencialidad, no sé, piensa en los talleres de las escuelas industriales, cosas que realmente necesitas ponerle el cuerpo. Bueno, ¿cómo se hace para pensar un futuro en el cual algunas cosas puedan volver a ser como eran y otras quizás no, y estar abiertos a eso? Y en lugar de estar tan ocupados y tan ansiosos por volver a esa tierra firme que abandonamos al principio del año pasado, me parece que hay que seguir remando hacia nuevos rumbos, y ahí hay que estar fuertes y que estar, como decía, lo más sueltos y lo menos anclados al pasado posibles, y tener el pasado, por supuesto, así de referencia, así como experiencia, como nuestro acervo, pero no es un lugar al que regresar, me parece que es un lugar desde el cual partimos, y que la realidad esta es extrema y nos obliga a pensarla, eso, con un pensamiento que mira al futuro y no al pasado. Y después en lo personal, bueno, el encierro, tengo la sensación de que pasa algo con las personas que estamos haciendo una cuarentena más o menos
adentro de nuestras casas respecto a las personas que nunca la hicieron por distintos motivos, ya sea por laborales o por caprichos diversos, ¿no? Hay personas que no pueden estar encerradas, evidentemente. Y creo que eso, que se desarrolla la sociedad en dos grupos distintos que están superpuestos y que las personas que nunca estuvieron encerradas no tienen ni idea cuál es el viaje que se come una persona después de mucho tiempo de encierro. Y a la vez las personas que están más guardadas no tienen ni idea qué es lo que está pasando afuera con quienes siguen como si nada en la fiesta clandestina, qué sé yo. Pero bueno, en lo personal soy una adulta conviviendo con dos niños que están entrando en la adolescencia. Pienso mucho en el crecimiento de ellos, en que para ellos todo este tiempo representa muchísimo tiempo porque es un tiempo fundamental en la vida de ellos. Claro. Tengo un niño que se perdió su 7º grado y su despedida de sus compañeros, y que al momento de recibir el diploma tuvimos un permiso de último momento para celebrar el fin de las clases, y que cada niño tuvo que agarrar su diploma de una mesa que nadie podía tocar, y que estábamos todos encerrados cada cual en un círculo para mantener un protocolo de cuidado que este año no se continúa con ninguna lógica. Entonces, bueno, me preocupa un poco eso, la diferencia de criterios que hay respecto de las medidas que se toman. Y bueno, y después muy preocupada porque soy muy consciente de la emergencia sanitaria, soy muy consciente de la emergencia educativa que hay en las escuelas, la falta de maestros, la imposibilidad de cumplir los protocolos. Y por otro lado, nada, tengo mucha conciencia de la emergencia institucional que representa el desconocimiento de un DNU por parte del gobierno de la ciudad. Y bueno, y después hay cosas que bueno, qué sé yo, como el discurso de ayer de Laura Alonso, diciendo cosas tan terribles como que los padres que estamos preservando la situación, estamos secuestrando a nuestros niños. A mí me retrotrajo inmediatamente al discurso de Menéndez, el genocida Menéndez, cuando decía que nuestros papás militantes también usaban a nosotros, a los niños, como escudos. Y me resulta que es de la misma violencia, que son discursos que están dispuestos a lo mismo, son realmente antidemocráticos, antipopulares y bueno, y es algo realmente para preocuparse en los tres órdenes. La emergencia en salud, la emergencia educativa y la emergencia institucional. Ángela, te vuelvo a esto que hablabas al principio sobre el desafío de remar a nuevos rumbos. ¿De qué herramientas te provee el arte particularmente para ese desafío? Voy a citar a la hermosa Susy Shock, que hace poquito vi un video por el YouTube y me robo su discurso porque es fantástico. Estaba haciendo un showcito en un lugar en San Telmo con una vidriera, entonces la gente pasaba y ella le dedicaba una canción, un poema a cada uno de los que pasaba, y se producía una conexión muy hermosa en ese momento, después de tantísimos meses de encierro, ¿no? Y lo que Susy decía era que era necesario, que era imprescindible recrearse. Y ella lo decía y aclaraba que cuando hablaba de recrearse no hablaba de entretenerse o divertirse, que hablaba de recrearse como posibilidad de recreación, de reinventarse, y que eso en una situación de crisis no solo era necesario, sino que era indispensable. Y que tiene que ver un poco con lo que decía hace un rato, ¿no? Para poder pensar otras dinámicas y otros espacios y otras formas de seguir relacionándonos, es necesario recrearnos y permitirnos convertirnos en otros, asimilando todo lo que esta cuarentena nos impone, ¿no? Esta larguísima cuarentena, digo, no es algo menor. Entiendo que esto va a dejar huellas en todos nosotros, algunos van a quedar lastimados, otros van a quedar con algunas marcas, pero todos vamos a tener huellas de esto. Y bueno, y pienso mucho en los chicos y en eso, en la necesidad de ellos de no solo de tener la tarea, ya que se insiste tanto con la escuela y qué sé yo, sino
la necesidad enorme de todas las otras cosas que las escuelas les dan como espacio, ¿no? Que tiene que ver con lo social y con lo recreativo. Y después, bueno, esto, la herramienta artística, sea cual sea, hacer música, escuchar música, bailar un rato, escribir, dibujar, es igual para los chicos que para los grandes. En este momento, la verdad es que no, es igual de indispensable eso. Y me parece que es una herramienta que es válida siempre, pero en especial en esta situación, por lo que dice Susi, porque hay que recrearse, reinventar todo, sí. Hablás de recrearse, trayendo estas palabras de Susi, que son siempre una referencia. Fue una de las entrevistadas de este ciclo, y no podía dejar de pensar también en tu propia historia, ¿no? Cómo vos también te recreaste, cómo te reconstruiste tu propia identidad, y en ese proceso personal y también colectivo, publicaste el libro ¿Quién te crees que sos? Y quería preguntarte cómo fue ese proceso de construcción del libro, y por qué ese título que interpela tan fuerte. Bueno, ¿Quién te crees que sos? Tiene ya casi 10 años y me tomó unos cuantos años escribirlo. Me tomó unos cuantos años en realidad animarme a contar mi propia historia con mis propias palabras y dejar de simplemente repetir las formas, las fórmulas con las que la historia me había llegado a mí. Entonces es de algún modo un fragmento, un paréntesis en un ejercicio que es anterior al libro y que es posterior al libro y que tiene que ver con la reconstrucción, en principio de mi identidad, pero también de un montón de cosas que tienen que ver con el rol social y con la parte de la historia colectiva y de lo que se repara de colectivo en cuanto al momento en el que ocurre una restitución. Si cuando el Estado apropia niños, está cercenando de algún modo el cuerpo social colectivo que tenemos, cuando ocurre una restitución también hay algo de lo colectivo que se está reparando. De hecho, el derecho a la identidad aclara que no es solamente un derecho de la persona que se está restituyendo y de su familia, la familia a la que se está restituyendo, sino que es un derecho de toda la sociedad conocer la identidad de las personas y especialmente de los hijos de los desaparecidos, porque es reparar parte de esta historia que el genocidio quiso borronear, ¿no? Y esa es una violencia que fue contra todo el pueblo, no solamente contra los desaparecidos o contra las personas que fuimos privadas de nuestra identidad, ¿no? Y entonces pienso siempre en eso, en el carácter de colectivo que tiene. Y en cuanto al libro bueno, ocurre que lo escribí en un momento en particular en donde estaba llegando la posibilidad de hacer los primeros juicios de lesa humanidad. Empecé a escribirlo cuando ya teníamos los juicios instruidos y teníamos una fecha estimativa de inicio de juicio que se iba corriendo como plazo, y bueno, veíamos que esto iba a ocurrir y que iba a haber un cambio de página en cuanto a tantísimos años, décadas de impunidad. Por fin íbamos a poder enfrentar un juicio, y eso venía junto con otras situaciones que tenían que ver, por ejemplo, con el juicio por mi apellido. Entonces, bueno, estaba todo esto de las rectificaciones legales ocurriendo en simultáneo. Yo en lo personal estaba teniendo 2 niños muy pequeñitos, tenía un bebé de 1 año y uno de 3, entonces también pasaba esa revolución interna que hay cuando uno empieza a ver la vida a través de los ojos de los chicos que está criando, y bueno, ese libro es un paréntesis de ese momento y representa un montón de cosas que tienen que ver con la expectativa y la ilusión que ese momento representaba. Pero bueno, como digo, hay un ejercicio anterior y un ejercicio posterior que es infinito, que no tiene un punto en donde digas, bueno, esta historia ya está conclusa, listo, ya sé. Es una reconstrucción que es permanente y que nos lleva además a generar mucho pensamiento teórico y mucho contenido en cuanto a lo histórico,
saliendo de los lugares comunes, ¿no? La experiencia que es fuera de lo común te lleva a pensar situaciones y respuestas y preguntas que no tienen respuestas también sobre cosas quizás menos conversadas. Ángela, una vez dijiste, voy encontrando la identidad a medida que encuentro las palabras. ¿Cómo es ese encuentro de las palabras? ¿Cómo es que las vas encontrando? Las palabras las vas encontrando aunque siempre hayan estado ahí. Lo que vas encontrando es el sentido profundo de las palabras. La pertenencia, la impertinencia. Hay un montón de cosas que uno les va encontrando el sentido, y voy a usar una palabra a la que también le podemos cuestionar el sentido y podemos resignificarla, que es apropiarse de las palabras. Cuando uno se apropia del lenguaje, y es simplemente eso, sentir que esa palabra uno lo identifica, o sentir que otra palabra uno no lo identifica también. Digo, muchas veces uno logra identificarse por lo que uno no es, por lo que uno rechaza, por lo que uno está seguro que no. Eso también es un parámetro, ¿no? Y las palabras, creo que eso, que uno las va encontrando y existen pequeñas revelaciones internas con el lenguaje, en donde llegas a una palabra que sintetiza cosas que eran nebulosas, difíciles de explicar. Hay palabras que son muy certeras, ¿no? Y eso, el lenguaje es identificar esas palabras y sentir que esas palabras son uno, y poder decirlas y encontrarles el tono, ¿no? Porque además las palabras pueden tener muchísimos tonos, muchísimas formas de ser subrayadas o acentuadas o silabeadas, ¿no? Hay tantas formas de atravesar una palabra. No sé, yo antes de escribir dibujaba, y siento que mi lenguaje era sin palabras, pero yo tenía un lenguaje mediante el cual podía contar un montón de sensaciones que a veces no tienen todavía palabras. A veces con el dibujo uno puede transmitir una cantidad de cosas justamente de lo indecible, de lo innombrable, que tienen incluso dejar el terreno abierto para que el otro reponga con sus emociones, sus palabras, lo que eso le provoque. Pero bueno, también me pasó en un momento de que el dibujo no me alcanzaba, que yo necesité salir a buscar palabras porque necesitaba inscribirme concretamente, necesitaba ser muy específica respecto de mi inscripción, porque bueno, inscribirme a mí era inscribir un pedazo enorme de nuestra historia, y porque era inscribir a mis padres, porque significaba reunirlos a ellos, técnica y legalmente, digo, reunirlos, y significaba también enlazar el pasado con el futuro, que mis hijos tuviesen un vínculo legal con estos abuelos. Entonces ahí ocurre esa magia genial de que una abuela que en realidad está desaparecida hace 40 años se convierte en abuela, o que una persona que murió muy jovencita alcanza sin embargo esta trascendencia, ¿no? De los vínculos que no se extinguen con ninguna desaparición forzada. Fuera de contexto.
Después de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo. Hacía meses que no veía a mis nietos, a mis hijos. Ahora voy a poder tener una pequeña oportunidad. Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Hola, yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Pero ahora voy a contestar. Yo quería... Fuera de contexto. El privilegio de la charla. Estamos en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Momento de agradecer a quienes nos dan una mano tremenda para que este programa salga al aire todos los sábados aquí en esta hermosa radio. Momento de agradecer a los compañeros y compañeras de Hospica, que están todos los sábados ahí firmes junto a Fuera de Contexto. Hospica es la obra social del personal de la industria de cueros y afines que pertenece a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines y que se sumó, Hospica como obra social, a la campaña de preinscripción a la vacunación contra el COVID-19 Buenos Aires, Vacunate. Hospica colocó puntos de información y preinscripción en Santa Teresita, Partido de la Costa, en Exaltación de la Cruz y en Florencio Varela para que puedas acercarte y registrarte, vos y tu familia. Ingresá a vacunatepba.gba.gov.ar o bien descargá la app Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información, porque Hospica nos pide que sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y por todas. Vacunate. También nos dan una mano para hacer Fuera de Contexto en el municipio de Morón. Atención con esto porque Morón y ENACOM suman recursos para garantizar la conectividad en la educación. El gobierno local recibió tarjetas de conectividad del organismo nacional. La herramienta busca facilitar el acceso a la conexión de internet en medio de la virtualidad educativa. Así es, entregaron 1.060 tarjetas de conectividad. Fueron entregadas por el director nacional de Fomento y Desarrollo de ENACOM, Pablo Urquiza, oyente del programa, así que le enviamos un abrazo. Y estas tarjetas van a ser destinadas a las familias que tengan dificultades en el acceso al servicio de Internet, lo que va a facilitar que los niños y las niñas puedan seguir el proceso educativo, especialmente en este marco de virtualidad. Muy bien, muchas gracias entonces al municipio de Morón, no solo por el apoyo a Fuera de Contexto, sino por este esfuerzo que están haciendo para garantizar la educación en todo el municipio. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Estamos conversando con Ángela Urondo Raboy. Nos seguís en Twitter con el hashtag Fuera de Contexto. También estás en el chat de oyentes en Telegram. Lo buscas como Fuera de Contexto Chat. Fuera de Contexto. Todo se presta. Estamos conversando con Ángela Urondo Raboy aquí en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Recuerden que nos acompañamos con el hashtag Fuera de Contexto. Ángela, recién mencionaste a tus viejos y nos gustaría también profundizar ahí un poquito, empezando con Paco, que como escritor, como militante está metido en el corazón del pueblo. Todo el tiempo están surgiendo organizaciones, agencias de noticias, colectivos, etcétera, etcétera, con su nombre. ¿Qué te pasa por el cuerpo cuando surgen estas cosas y Paco aparece tan terriblemente vivo? Por un lado, cuando yo empecé a descubrir quién era mi viejo, no pasaba todavía esto.
del reconocimiento popular y social. Entonces, la verdad es que había una sensación de que había sido olvidado, de que había sido borroneado de la historia, de que habían logrado ponerlo a un costado. Así que lo que quiero resaltar es que esto no es algo que ocurrió siempre, que es algo que tiene que ver con la madurez democrática, que tiene que ver con haber revisado la historia, que tiene que ver con lo lindo que es que hayan salido al rescate de una figura como la del viejo. Y a mí me interesa, pensar en él de un modo distinto. Yo la verdad es que me tengo que separar ahí de la cosa pública del viejo y pensar, bueno, tengo por suerte un hermano que siempre es muy claro con esas cosas, que siempre me ha servido de ejemplo para pensar en la dimensión pública del viejo como algo que les pertenece a todos y una dimensión de nuestro papá como nuestro papá, que es algo que nos pertenece a nosotros. Así que bueno, eso, a mí me pone muy contenta que su dimensión pública pertenezca a todos, que esté en manos de todos, porque la verdad es que él era un tipo público desde antes de ser desaparecido y en todo caso tenía una relevancia por toda su trayectoria cultural, mucho antes de ser un militante. Entonces, bueno, a mí me parece interesante que hayan querido silenciarlo y que la militancia no lo permita y que la cultura no lo permita y que los periodistas no lo permitan. Me parece que en algún momento hubo una cosa fragmentada en donde los escritores podían rescatar su poesía, pero no reconocer su militancia, y los militantes nunca jamás habían leído un poema, y los periodistas rescataban la obra poética, pero no así otras cuestiones. Entonces, me parece que finalmente hay una cosa en donde es un personaje por lo público, ¿no? Mucho más rico en sus facetas y en su diversidad y en su complejidad y en sus contradicciones incluso, que pensarlo como un tipo plano, como un dibujo blanco y negro, a todo contraste, como la cara del Che Guevara, ¿no? Me parece eso, que cuando las cosas se cristalizan a ese punto, nos perdemos de tener compañeros más cercanos, ¿no? Eso. Entonces, bueno, puedo pensar esto en una dimensión pública, en su dimensión cultural, en su dimensión política, pero solo puedo volver a casa y pensar en mi viejo como mi papá. Y ahí en ese punto, ¿qué pasa cuando lo lees? A ver, yo empecé a leerlo cuando tenía unos 20 años y la sensación que siempre tuve, que tuve en principio, pero que sigo teniendo, más lo leo y más la corroboro, es que él tiene un diálogo muy anticipado con su propia historia, con lo que después va a venir. Él todo el tiempo está escribiendo para fundamentar lo que va a ocurrir luego, y de manera muy anticipada tiene un diálogo con la muerte, tiene un devenir de su escritura en donde uno puede dialogar y hacerse preguntas sobre cosas que ocurrieron después, a las cuales él puede dar algunas respuestas mucho antes. Y eso, nada, me impactó la primera vez que lo leí y me sigue impactando. Y tu vieja, Ángela Raboy, periodista, militante, fue... Ángela Raboy soy yo, Alicia es mi mamá. Alicia, sí, pensando en vos para la pregunta, Alicia Raboy fue enviada como corresponsal, leí ahí buscando información, fue enviada como corresponsal a Cuba, del diario Noticias. En el diario Noticias trabajaron ambos, allí se conocieron, el emblemático diario Noticias, y vos, corregime si me equivoco, estabas trabajando en un proyecto, digamos, una investigación de reconstruir esas notas de tu vieja en el diario, estabas como en ese recorrido. ¿En qué situación está ese proceso? Y además, también interesante que en primer momento no estaba incluida dentro de las periodistas desaparecidas, ¿no? Como ese trabajo siempre permanente de la construcción de la memoria. Bueno, yo me encontré un día con una invitación de la FATPREN, diciéndome que iban a hacer un homenaje a periodistas desaparecidos, que me estaban invitando como hija de Paco Urondo,
el día tal, a tal hora, en tal lado. Y me pareció que eso, que era una oportunidad excelente para hacer un planteo a los compañeros y pensar en qué pasa, que nos acordamos de Urondo y después eso, mi vieja ni aparecía en la lista. Entonces, o pasaban cosas que, por ejemplo, aparecía una nota en donde había un relato de los sucesos en los cuales mi viejo es asesinado y a mi madre la mencionaban como la compañera de, ni siquiera el nombre. Y pucha, digo, es una compañera que está desaparecida, nombrala, porque todavía estamos pidiendo justicia. Incluso me parecía eso, que era como un contraste enorme y que había una cosa de redundar sobre ciertos nombres porque son conocidos y sin embargo faltaba ahondar el compromiso respecto de otros compañeros periodistas más anónimos y mucho más parecidos, mucho más representativos de su generación. Así que bueno, cuando la FATPREM me invita a este homenaje, yo consulto si también estaba incluida mi madre, a lo que la persona que me estaba enviando el mail inmediatamente me dice que sí, por supuesto, que no sabían que yo era hija de ambos, que me iban a invitar por separado por mi madre, que por suerte, por supuesto, lo estaban resolviendo en ese momento. Así que bueno, fue una buena reacción, me parece, de parte de ellos en el cuerpo de Mariana Baranchuk, que en ese momento tomó esa decisión. Y bueno, y luego en el acto también lo que hice fue contarles que pedirles en realidad compromiso y contarles que no puede depender solo de los familiares el rescate de la memoria de los desaparecidos. Que ellos como periodistas debieran profundizar, porque de eso se trata el periodismo también, de investigación, y que si organizan un acto para homenajear a los desaparecidos, está bueno que también se tomen en serio esta situación del rescate de la memoria de estos desaparecidos. Entonces les dije, bueno, sé que en Ruinas Digitales está subido todo el archivo del Diario Noticias, alguno de ustedes quizá les interese, porque la verdad eso es mucho laburo para nosotros. Yo puedo hacer una gran parte y hago, la verdad es que hay mucha tela para cortar, me excede. Claro. Entonces me parecía interesante compartir, tirar la punta, decir, existe este archivo, sabemos que los periodistas del Diario de Noticias nos firmaban sus notas, ¿cómo podríamos hacer para ir descubriendo qué notas de la sección gremiales, que sabemos que escribí ahí, pueden ser de esta pluma? Así que bueno, la misma Mariana Baranchuk, que había hecho muy bien lo de las invitaciones, terminado el acto me dijo que ella tenía muchas ganas de hacer eso y se puso a laburar sobre eso, y de 200 y pico de números que tiene el archivo, o sea, habrá revisado 160 y una cantidad enorme, de los cuales empezamos a ver que había distintas plumas, y de esas distintas plumas nos empezó a parecer que una podría ser de mi madre, nos empezó a parecer que era una pluma femenina, con cierta ironía, ciertas características en la escritura, no sé, anteponer los cargos de las personas al nombre, el uso de frases complejas, subordinadas, ciertos remates. A nosotros nos empezó a parecer que era eso, y empezamos a separar. La verdad es que es un trabajo adivinatorio, no hay ninguna ciencia exacta en esto, es más voluntad de querer acercarse. Pero bueno, lo interesante de esto es que tengamos o no certeza de cada una de las notas, hay una aproximación con la época, una aproximación con el medio de comunicación, una aproximación con lo que se producía en ese momento. Y de ese archivo la verdad es que podemos rescatar unas notas que son muy ricas en cuanto a lo histórico, muy ricas en cuanto al modo de ser escritas. Lo que hicimos fue comparar ese estilo de escritura de las notas que encontramos con algunas cartas y documentos de mi mamá de distintas épocas para ver que hay coincidencias, sí. Así que bueno, es un trabajo que la verdad es que no tiene un fin concreto, no es que estamos trabajando para hacer un libro, quizás probablemente en algún momento lo sea, pero es el tipo de tareas que hacemos porque no podemos dejar de hacer.
y después vemos en qué se convierten, pero en realidad es mucha la curiosidad, es mucha las ganas de esa, como decías un segundo, de estar próximo y de entender todo ese marco de contexto. Me parece que es rico. Y Ángela, en todo este tiempo en el que has hecho lo imposible por reconstruir la historia de tus padres, ¿encontraste alguna respuesta a por qué la conducción de Montoneros decidió enviar a Paco y Alicia a Mendoza cuando era claramente... Nunca hice lo imposible, siempre hago lo posible y un poco menos incluso, porque estoy bastante vaga, ojo. Lo imposible, no. Yo estoy del lado de lo posible. Y la verdad es que no, por ejemplo, dentro de lo posible me podría haber intentado entrevistarme con cualquiera de los sobrevivientes de la conducción nacional de Montoneros y nunca lo hice, porque la verdad es que para que me digan cualquier cosa en la cara, me quedo con... La verdad es que hay un lugar en donde prefiero no tener certeza, prefiero quedarme con mis propias deducciones, porque entonces me sobra. Nada. Me parece muy difícil hacer una crítica a una organización clandestina 40 años después. Conozco las consecuencias, las vivo en persona. Yo creo que corresponde más a las personas que fueron responsables, quizás en algún momento acercarse o dar respuestas un poco más lógicas que las que dieron hasta ahora al respecto sobre el traslado nuestro a Mendoza. Pero bueno, nada, me parece que siempre que hago una crítica o una reflexión respecto de la responsabilidad de la conducción nacional de Montoneros respecto de esto del juicio revolucionario por la relación amorosa de mis padres, de la despromoción del traslado, de la decisión de que el traslado sea Mendoza. Todo eso siempre también traigo que bueno, de que los asesinos de mis viejos son los milicos, que también hay que entender que las organizaciones armadas venían a luchar contra una dictadura que se prolongó intercaladamente durante décadas con la proscripción del peronismo. Digo, no podemos obviar todo eso que quizás alguna gente pasa por alto. Me parece que siempre que saquemos los trapitos sucios al sol, hay que siempre tener en cuenta quiénes son los verdaderos responsables por estas muertes, ¿no? Así que bueno, eso. Ángela, hace poquito se cumplió un nuevo aniversario del surgimiento de Hijos, 26 años. ¿Qué significó en todo este proceso estos hermanos que fueron surgiendo a lo largo de la lucha? La verdad es que Hijos es, como vos decís, una familia extendida. A mí me pasa que Hijos me retrotrae a la experiencia de los 90, de llegar a la mayoría de edad, en mi caso de descubrir toda la historia y el atravesamiento histórico respecto al genocidio y no poder todavía darle en aquel momento un marco político sólido porque estaba recién enterándome de todo al mismo tiempo. Pero llegar a ese lugar y saber que ahí había gente que había tenido las mismas vivencias que yo, para mí era fundamental. Yo no sabía qué estábamos haciendo hacia afuera a nivel político porque todavía no podía tener ninguna noción de eso, pero sí sabía lo que estábamos haciendo hacia adentro de la agrupación y era reparador por donde se lo viese y además era absolutamente lúdico. Era un espacio de mucha felicidad, de mucho encuentro y de mucha vitalidad contra lo que todos pudieran imaginar. Es la agrupación menos lúgubre que haya existido. Hemos tenido todo tipo de celebración, campamentos, festejos y scratches, eso. Íbamos a plantarnos a la casa de los genocidas y de eso hacíamos una fiesta, dale. La verdad es que eso nos dio mucho el permiso de ser irreverentes, de compartir nuestro humor negro, que nadie nos entendía fuera de nosotros mismos y que bueno, y que después abrió la cancha para que muchos pudieran, realmente me parece eso, que fue una cuestión de lenguaje generacional, de empezar a hablar
sin tanta solemnidad quizás de lo que para nosotros era una tragedia que nos atravesaba, pero que nos atravesaba tanto de toda la vida que vivíamos con eso, con total humor negro. Y después, por otro lado, tengo un segundo impacto de hijos que tiene que ver con lo federal. Yo viajé por un montonazo de lugares y en todos lados tengo hijos, tengo compañeros, tengo hermanos, tengo casas donde quedarme, tengo gente con que tomar un vino y entendernos. Y eso es muy hermoso. Entonces, para mí, hijos es los compañeros de Santa Fe, los compañeros de Entre Ríos, los compañeros de Córdoba, los compañeros de Mendoza, los compañeros de La Pampa, los compañeros de todos lados. Eso. Y ahí todavía hay una llama que es muy poderosa. ¿Podrías contarnos una anécdota que se te venga a la cabeza que sirva como ejemplo de este uso del humor negro como herramienta? A ver, me acuerdo de Vicky Grigera y el famoso teléfono para hablar con los padres. No sé si era gracioso, pero todo el mundo tuvo ganas de decirle algo a sus padres y el teléfono funcionaba. Nada, me parece que todo, desde tirarles bombitas con pintura, bombitas de agua, carnavalearles la casa a los milicos. Digo, eso, hay que tener humor. Digo, es humor. Todos los scratches estaban llenos de denuncia, pero llenos de humor. Me parece que todo el laburo del gag tiene que ver con eso. Es un laburo finísimo de humor y de denuncia que vale la pena estudiar, ¿no? El GAC es el grupo de arte callejero, nada, y pienso en las señalizaciones, en que cuando ocurría el scratch y nos íbamos, después quedaban las casas con los estallidos de pintura roja y con las señalizaciones que dice, usted está viviendo al lado de un genocida, no lo quiera. Y la verdad es que se trataba de eso, era así de básico, pero se trataba de eso, de generar conciencia y empatía del modo que teníamos nosotros de hablar. Se me ocurre también que había muchas expresiones que tenían que ver con el teatro, con la música, con lo performático, con la pintura, digo, hay muchos fotógrafos, digo, la generación esta de hijos tuvo muchos lenguajes desde lo artístico para expresarse. Y en lo político, ¿qué te pasa cuando ves a tantos compañeros y compañeras de aquellos años de militancia ocupando lugares ejecutivos, lugares de toma de decisión en el ámbito de la política? Y hay de todo, no sé, hay momentos también, concretamente, tengo algunos recuerdos de Horacio Pietragala poniéndole el cuerpo a la represión frente al Congreso en los años macristas, que a mí me emociona el corazón. Tengo mucha emoción por ciertas intervenciones de Guado, la verdad es que gente que a mí me emociona mucho, pero también es cierto que en otros momentos hemos tenido discusioncitas, bueno, qué sé yo, al momento de definir responsabilidades respecto de la creación de un nuevo espacio de memoria en un lugar donde funcionó un centro clandestino y el destino de los fondos, y se destina el espacio entero o un pedazo. Digo, hemos tenido discusiones en donde cada cual defiende también sus intereses, qué sé yo, y por supuesto, en ese sentido también no hay una cosa general. También hay hijos de desaparecidos o ex compañeros de distintos ámbitos ocupando lugares que yo no comparto, qué sé yo. También hay Fernández Mejides, ¿no? Hay de todo. Digo, qué sé yo, no sé, uno no las tiene tan presentes quizás, pero hay de todo, hay de todo. Pero en general uno piensa en los compañeros buenos, en los compañeros que sí. Y bueno, nada, también me parece que más allá de la procedencia hay compañeros que se formaron más que otros. Digo, hay gente que está muy bien formada y hay gente que está medio barrileteando, qué sé yo. Fuera de contexto.
sé quién sos, nadie nos presentó. Sé cuánto vale un corazón, para vos se vende. No sé quién sos, nadie nos presentó. Sé cuánto vale un corazón, para vos se vende. Como mercancía tan pobre y vacía. Un fotomontaje abrazado a la suerte. ¿Qué más buscas? Hay vida atrás del flash. Busca algo más, hay vida atrás del flash. Yo sé que hay algo más. En una pantalla, sin pasar la raya, la vida un dibujo de lujo es. El triunfo barato que dura un rato y te vas vendiendo una y otra vez. Como mercancía tan pobre y vacía. Un fotomontaje abrazado a la suerte. ¿Qué más buscas? Hay vida atrás del flash. Busca algo más, hay vida atrás del flash. Yo sé que hay algo más. Se siente y se toca. ¿Qué más buscas? Hay vida atrás del flash. Busca algo más, hay vida atrás del flash. ¿Qué más buscas? Hay vida atrás del flash. Busca algo más, hay vida atrás del flash. Yo sé que hay algo más. Yo ya no sé qué es verdad, si cada paso que vos das lo veo en fotos, fotos, fotos. Yo ya no sé qué es real, si cada paso que vos das se muestra en fotos, 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 fotos. Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Después de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo. Me siento muy emocionada después de un año de no poder abrazar a mis nietos, así que a no aflojar y todos a vacunarse.
Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. En Fuera de Contexto en el Destape Radio y queremos acercarles a los trabajadores y las trabajadoras, a les trabajadores, un saludo de parte del Sindicato Argentino de Docentes Privados en Capital. 1 de mayo, Día de los Trabajadores, 74 años después, seguimos luchando. Los trabajadores docentes privados hace 74 años empezamos a organizarnos para luchar por un salario digno, para tener una jubilación, para tener vacaciones pagas, aguinaldo y poder tener una organización sindical representativa, es decir, los derechos sociales que hoy son parte de nuestra Constitución Nacional. Esto es parte del comunicado que nos envía SADOP Capital. Hoy celebramos un 1 de mayo distinto, con características nuevas, pero con una clara continuidad. Seguimos luchando. Una pandemia inédita de la que no tenemos memoria nos exige luchar por la salud y la vida de nuestras comunidades educativas. Seguimos peleando por condiciones dignas de trabajo. Luchamos porque nuestros salarios superen la línea de la pobreza y porque nuestros empleadores cumplan con la ley. Estamos organizados. Tenemos nuestro instrumento que es el SADOP, la organización sindical que en la ciudad de Buenos Aires representa al 50% de los docentes. Contamos con nuestra obra social propia que nos cuida hoy más que nunca. En todos estos años fuimos creciendo y tenemos cada vez más fuerza para seguir luchando por nuestros derechos, ampliarlos y garantizar que se cumplan. Esta es nuestra historia. Feliz 1 de mayo, feliz Día de los Trabajadores y Trabajadoras. Es el mensaje de SADOP Capital. Lo transmitimos aquí, en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Qué linda charla estamos teniendo con Ángela y hay mucho más todavía porque nos quedan varios temas para abordar, para reírnos, para emocionarnos y para seguir conversando con Ángela Urondo Rabón. Fuera de Contexto. Mucho más que una entrevista. Seguimos conversando con Ángela Urondo Rabón en esta charla que atraviesa distintas cuestiones y que tiene como condimento un importante aspecto emocional, emotivo, ¿no? Que desde ese lugar estamos conversando y hablábamos hace un ratito de los hijos, como hermanos, como agrupación, como colectivo, pero ¿cómo viviste a vos? ¿Qué te pasó siendo hija? ¿Cómo viviste la maternidad? Ese proceso donde además de ser hija pasás a ser madre. Yo era huérfana más que hija, bueno. Vamos. Ahí apareció el humor negro, como decía. No es lo mismo. ¿Hija de quién? Dios mío. Digo, a mí, por mi historia, yo además había ganado la independencia muy chica. Había tratado de irme lo más pronto posible de mi casa, qué sé yo. Yo era grande cuando no era grande en absoluto. Entonces... ¿Te sentías grande? Yo, claro, hija, nunca jamás rendí cuenta, no, qué sé yo, no sé mucho ser hija. E incluso a esta edad, en donde tengo a la mayoría de mis amigos preocupados por sus papás grandes y demás, no sé, desconozco la experiencia. Pero bueno, soy más huérfana que hija y salvando esa distinción, qué sé yo, nada. Cuando tuve niños, ya hacía mucho tiempo que estaba en un otro rol que no tiene que ver con esa demanda incluso de huérfana del universo. Ay, Dios mío, la verdad es que hay un momento en donde uno empieza a ser su propio padre y
la adultez tiene que ver con eso. Pero sí me pasó con la maternidad que bueno, que tuve la urgencia de llevar el apellido como correspondía, porque no podía transmitir un apellido que era falso a mis hijos. Y después, bueno, esta cuestión que les decía antes, de empezar a ver la historia a través de los ojos de ellos y empezar a pensar con qué palabras se los voy a explicar a ellos. Porque una cosa es buscar las palabras para explicárselo a uno mismo y otra cosa son las palabras para explicárselo a un niño en sus distintas etapas de inquietud. Y bueno, y ellos también tienen sus propias formas de expresarse respecto a esta historia que a mí me hacen, me sorprenden muchísimas veces. Así que bueno, eso es algo que tiene que ver con la reescritura de cómo la historia es dinámica, cómo no se estanca, ¿no? Cómo es algo, y lo lindo que es el tema de la historia como relato oral, ¿no? Esta cosa del charlar, del conversar y encontrar los tesoros que emergen. Ay, me encanta esto cuando volvés y hablas de reescrituras, ¿no? Como que aparecen narrativas ahí, de esta oralidad. Me acuerdo, tengo un recuerdo muy grabado de una vez en Tecnópolis que fuiste a leer un poema, se presentaba un libro, ¿te acordás? Sí. Y fuiste con tu hijo. Sí, era un homenaje a poetas desaparecidos. Exacto. Y estaba Macarena Hellman, Eve, Elsa Westergel, Camilo Juárez. Una cantidad de compañeros enorme había ese día. Me acuerdo que incluso te habías olvidado los anteojos. Leíste tu poema con los anteojos de Eve, ¿te acordás? Vamos a aclarar que Eve había pedido que bajen las luces porque a ella le lloraban los ojos. Claro. Entonces, cuando bajaron las luces, no es que yo no veo nada, soy re chicata. Pero además Eve había pedido que bajen las luces, así que me tuvo que prestar sus anteojos y vi todo a través de sus ojos. Pero ese día lo especial no fue eso, de los anteojos. ¿No? Lo especial fue que tu hijo, Boris, leyó un poema. ¿Cómo es esa transmisión? ¿Cómo le contás a ellos tu historia? Que es la historia y yo los estuve adoctrinando todo el año para esa fecha. Los até y les dije, a ver, hijo, recite. No, justamente no. Íbamos en el auto y Boris me preguntó a dónde estábamos yendo, porque yo soy una madre que materno mucho sola. Soy muy, muy monomarental. Entonces, los chicos me han acompañado a muchísimas actividades, para ellos aburridísimas. Claro. Un acto con las madres, una charla en la facultad, otra vez a las madres, a esta señora ya la escuché, mamá. Y bueno, ellos en esa situación acompañan, ahora cada vez más porque ahora entienden mucho, pero cuando eran chiquitos era como una cosa, un plomazo para ellos. Y estábamos yendo a Tecnópolis y me preguntaron a dónde íbamos, les conté que a Tecnópolis. Y Boris me preguntó qué íbamos a hacer. Le dije, bueno, no, es que hay un homenaje, vamos a leer un poema en un homenaje a los poetas desaparecidos. Y él me dijo, yo ya sé leer. Y yo ya sé leer porque estaba en primer grado y ese yo ya sé leer, ¿qué me estás diciendo? Dijo, ¿que vos querés leer? No me dijo ni sí ni no. Agarró el libro y se puso a buscar un poema. Y eligió uno que era largo además. Y cuando nos tocó a nosotros, yo le di la palabra a él. Y él empezó a leer su poema rápido, sin un respiro. Y para que todos sepan que leía muy bien. Entonces, leyó, y en un momento tenía que pasar la hoja. Y en el momento en el que pasó la hoja, todos asumieron que como había respirado, había un silencio, había terminado. Entonces todos empezaron a aplaudir, y el chiquitito le puso la mano adelante y gritó al micrófono, ¡alto! Que todavía no terminé, aún no terminó, o algo así. Sí. Y todos los que estaban moqueando de emoción largaron el carcajadón, estallaron. Fue tremendo. Y fue muy hermoso eso, porque de nuevo tuve esa sensación de que estábamos pudiendo compartir un momento que era súper íntimo en la vida de este chiqui que estaba acercándose a su abuelo, y que lo estábamos haciendo
universal sin exponerlo a él, porque él había deseado. La verdad que fue algo que ocurrió con mucha naturalidad y con mucha belleza, y había muchísima gente ese día, además, muchísima gente. Nosotros teníamos unos reflectores, como te digo, que no nos dejaban ver bien, y luego me di cuenta de eso. Y además, cada vez que me acuerdo de ese día, la cantidad de gente que se acuerda de haber estado ahí, fue muy lindo, y pienso eso, que representa además algo muy hermoso, que es eso, que este niño está siendo nieto de este abuelo, caramba, que no pudieron, que no nos han vencido, ni más ni menos. Qué fuerte lo que contás. Queremos, Ángela, que ahora que nos cuentes un poco de pedacitos, de qué significó para vos ese proceso de escritura, de cómo surgió y bueno, cómo fue llevarlo adelante. Bueno, eso fue el inicio del protolibro. En realidad empecé a escribir en el blog antes de saber que iba a ser un libro, mucho antes de tomarme en serio el tema de la escritura como cosa de comunicación con los demás. Ese blog empezó como un espacio en donde plasmar justamente aquella búsqueda de palabras, pero conmigo misma. Era un espacio donde me hablaba a mí misma. Y sin embargo había decidido, necesitaba que fuera abierto, porque necesitaba testigos de que esto estaba ocurriendo, testigos era una declaración de independencia, ni más ni menos, de una cuestión como de soberanía, en donde yo necesitaba testigos para acreditar que esto pasaba. Pero no es que estaba hablándole a ningún otro, más que a mí. Con el tiempo dejé de hablar con mi propio ombligo y empecé a tomar responsabilidad por ese otro que me lee también. Y empecé, por ejemplo, a poner un poco más de narrativa, ¿no? A ser menos críptica quizás, para explicar algunas cosas, y me parece que estuvo bueno también eso, que yo tuve un crecimiento en cuanto a la búsqueda de la palabra y de la escritura como forma expresiva, darme cuenta de que uno puede escribir algunas cosas en un formato, no sé, una poesía, uno puede ser todo lo críptico que se le ocurra, mientras que en un ensayo uno puede ponerse a discutir profundamente sobre cualquier cosa que uno le encapriche, ¿no? Básicamente eso. Es muy, muy interesante esto que hablabas de tu propia narrativa, pero de la narrativa en general, digamos, como formas de contar. Vamos a decir que Ángela es docente justamente de narrativas. Y yo, una de las cosas, habiendo tenido el gusto, el privilegio de tenerte como docente en la maestría, me estoy dando cuenta ahora de charlar con varios docentes, porque el otro día entrevistamos a Kaufman, así que viene como... Estamos así buenísima, de charlas con maestros y maestras. Vos sabés el gusto que nos da a nosotros también. Ay, muchas gracias. A mí por lo menos, no sé a Kaufman. No sé, se lo tendríamos que preguntar, pero yo pensaba, una de las cosas que me quedó muy marcadas de esos encuentros, a mí y a mis compañeros y compañeras, porque lo hemos charlado, es esta apertura a nuevas narrativas para contar el genocidio, ¿no? Porque había una cosa muy, muy impuesta, quizá de alguna manera, como que tenía que ser lo serio, ¿no? Esa memoria, como quizás serio no es la palabra, ¿no? Pero lo solemne. Solemne, claro. Solemne, sí. Y quisiera que vos también puedas contarnos cómo ves las formas de contar el genocidio, ¿no? ¿De qué manera te parece, qué cartografías permiten ese recorrido? Mira, me parece que también tiene que ver con los tiempos históricos, que hubo un primer momento post-genocidio que tiene que ver con la denuncia, con el rescate de la memoria inmediata y descarnada de los sobrevivientes de los centros clandestinos, con una memoria que la puedo relacionar con los papelitos de Julio López escritos hasta el último milímetro para no olvidar un detalle, y que inmediatamente me hacen acordar a Primo Levi y al tipo de relato que Primo Levi hace, en donde está desesperado por no olvidar ningún detalle, porque la sobrevivida en esa situación tiene que ver con la posibilidad de sobrevivir para denunciar la atrocidad del genocidio. Y eso lo relaciono también, no sé, con algunas... Perdón. Entonces lo relaciono con esa forma de comunicar muy post-genocidal,
que tiene que ver con la urgencia de no olvidar un detalle, de no perder nada para poder hacer una denuncia, que tiene que ver con eso, con la denuncia. Y también lo relaciono, como decía recién, con las consignas de los organismos, qué sé yo, de las madres, aparición con vida, algo muy, muy de ese momento. Después van pasando los años y hay una madurez de la posibilidad de la narración y desde la posibilidad de la investigación y desde de las posibilidades que va dando el paso del tiempo sobre lo trágico, que permiten que entren otras voces en donde, qué sé yo, estamos los hijos y no podemos decir aparición con vida porque ya vivimos toda la vida sin que aparezcan, ya sabemos que no van a aparecer. Y no cuestionamos que las madres sigan diciendo aparición con vida, porque ellas los parieron, corresponde que ellas pidan aparición con vida y corresponde que generacionalmente nosotros pidamos otra cosa, juicio y castigo, memoria, verdad y justicia, otra cosa, ¿no? Se van reponiendo las formas de decir el genocidio y nuestros reclamos de justicia y todo. Entonces pienso eso como contraejemplo, desde lo literario, Jorge Semprún y su capacidad de, desde la ficción, hacer una narración en donde hay un rescate histórico de su propia experiencia y de la experiencia colectiva, pero no necesariamente es una narración autorreferencial, una autobiografía, al contrario, en donde él sostiene que, bueno, que justamente puede contar mucho más profundamente el genocidio sin ser veraz en su relato, desde la ficción. Así que, bueno, pienso en eso, y después la universidad nos da esta oportunidad genial, maravillosa, de incorporar toda una bibliografía menos común, en donde, bueno, yo en el taller de narrativas en Derechos Humanos 2 asumo que ya han visto todo lo solemne que ya tendrían que haber visto y todo lo imprescindible, qué sé yo, a Rodolfo Walsh ya lo vieron. Claro. Entonces podemos ir a ver narrativas visuales, podemos ir a ver dibujos animados que hablan del genocidio, podemos ir a ver, no sé, novelas gráficas, podemos pensar en cómo poner palabras propias a las historias que todavía podemos contar, las historias porque a mí lo que me aburre un poco es el tema de la repetición, ¿no? La repetición de las mismas historias, la repetición de los enfoques, la repetición de las consignas, el tema como el reduccionismo que se hace de la historia con eso. Y me parece que, bueno, que cada uno tiene un atravesamiento histórico y un impacto respecto de la ausencia o no de derechos humanos a su alrededor, y que lo puede hacer, eso te puede convertir en un narrador indispensable de alguna situación, y no solo en una repetidora, ¿no? Transmite el RCA1 y todas sus repetidoras, bueno, todo bien con las repetidoras, pero vamos, generar un poco de contenido propio, ¿no? Y ahí en ese aspecto, Ángela, ¿te parece que hay algo que todavía falte contar acerca de ese periodo de la historia argentina? ¿Hay algo que no se haya contado? Muchísimo. Hay tela para cortar y para profundizar a rolete. El rol de las mujeres en el terrorismo de Estado casi no ha sido abordado. El rol de la justicia recién hace unos años logramos empezar a que se tenga en cuenta y bueno, y demás. ¿Qué pasó con los chicos que fuimos secuestrados? No los niños nacidos en cautiverio, que quizás es un territorio mucho más explorado, porque bueno, ahí están las abuelas que específicamente laburaron un montón sobre eso, pero ¿qué pasa con todos los otros pibitos que fuimos secuestrados y después eventualmente devueltos a nuestros padres, a una casa cuna o donde sea? Eso casi no es tenido en cuenta, no hay muchas querellas al respecto. En los juicios entramos casi desde lo anecdótico, en los relatos de los secuestros de nuestros padres, en lo filosófico, cuando se estudia el genocidio se piensa generacionalmente, primera generación, segunda generación, tercera generación, respecto de las víctimas directas, y acá hubo simultáneamente generaciones que fuimos víctimas directas, y lo que yo planteo es eso, que yo no puedo considerarme segunda generación porque fui compañera de celda de mis padres, y mis hijos saben que son hijo desaparecido y nieto desaparecido, son dos
dos instancias. Entonces, bueno, entender que acá el genocidio atravesó varias generaciones, que tiene secuelas en el presente, que todavía tenemos una democracia inmadura, que cuando no se respeta un decreto de carácter federal, se está vulnerando la democracia. Digo, no puedo dejar de relacionar el impacto que tiene a veces lo frágil que es todavía, lo joven que es todavía nuestra democracia y todo el trabajo que falta hacer para que sea una democracia justa, como esperamos, ¿no? El siestero de los sábados. Fuera de contexto. Cuando las olas más altas del mar hayan tirado tu casa, cuando la ira de la tempestad te arranque toda coraza, cuando no queden más piedras en pie sobre tus piedras caídas y te hayan dado por muerto al caer, tendrás que resucitar. Que las tablas del cajón sean botes y las tripas corazón en esta reconstrucción. Cuando el espectro que ansió tu testuz intente hacer que sucumbas y tus legiones con pies de avestruz hayan cavado tu tumba, que nada logre apagar tu candil, tu terco fuego sagrado, mezcla y cuchara de sabio albañil, viga y tirante tu cruz. Que las tablas del cajón sean botes y las tripas corazón en esta reconstrucción. Que las tablas del cajón sean botes y las tripas corazón en esta reconstrucción, en esta reconstrucción, en esta reconstrucción. Vos también, Pazman, vos también la tenés adentro. Fuera de contexto. El golazo del sábado. Seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio, aquí en esta tarde de sábado, Día del Trabajador, Día de la Trabajadora, Día de les trabajadores, digamos. Esperamos que la estén pasando bien, que estén conmemorando esta fecha tan importante mientras disfrutan de esta conversación con Ángela Urondo Raboy aquí en Fuera de Contexto. También me permito, ya que estamos, invitarles a que ingresen a peroncho.ar. En peroncho.ar estamos haciendo de lunes a viernes un noticiero a la gorra. Atención con esto, noticiero a la gorra, no como la mayoría de los noticieros que son al sobre. Este noticiero es a la gorra, o sea, lo puedes ver gratis si querés, obviamente, y la mayoría de la gente que lo ve gratis, porque creemos básicamente en la justicia social.
Pero si querés, podés aportar a la gorra como para fortalecer ahí la independencia económica que garantice la soberanía política desde Informativo Justicialista, que sale todos los días entre las 4 y las 5 de la tarde, ahí más o menos cuando lo terminamos de editar, lo publicamos de lunes a viernes. Se publica en YouTube, en Facebook, en Instagram y lo podés seguir en peroncho.ar. Va de nuevo la invitación. Sumate, es periodismo 0% objetivo, ¿no? Como cualquier noticiero, pero 100% peronista como ningún otro noticiero. Detrás de escena, este hombre, Emanuel Peroncho Rodríguez, hace todos los días un noticiero a la gorra. Hace este programa, hace un programa en la radio pública de Córdoba, hace la barbarie, yo no sé cómo hace, no sé cuándo duerme, cuándo come, no sé, pero bueno, también los martes a las 21 llega La Barbarie con una serie de grosos del humor. No, qué lindo que está saliendo eso. Vos sabés que lo disfruto tanto a los momentos de radio aquí en el Destape, porque en Fuera de Contexto está todo esto muy hermoso de la conversación, de la charla, y los martes a la noche en La Barbarie es la belleza del caos. La belleza es realmente la barbarie. Este programa es la civilización y los martes a las 21 hacemos La Barbarie con Luana Pascual, con el Rubio Peronista, con Jas Mosquera, con Andrés López. Me está rompiendo Andrés López acá entre nosotros. Me hace reír, pero mal. Todos y todas me hacen reír mucho, pero mucho. Me río mucho como oyente los martes, porque ahora encima sumaron YouTube. Vos vas colonizando todo, ya vas a la radio, ahora vas por YouTube, pero pará. No, hicimos en YouTube la otra vez la postproducción, la reunión de postproducción de La Barbarie, la transmitimos por YouTube. Pero surgió, fue como, che, ¿qué les parece? Sí, dale, pum. Y fue medio caótico, pero había bocha de gente conectada, nos vieron mucho, así que el martes vamos a repetir la experiencia. Salimos a las 21 por el Destape Radio y a las 23 termina el programa y nos vamos a YouTube. Ahí se va todo al pasto. Ahí es como no hay regla. Incluso estaba el productor, que casualmente es el mismo productor que este programa, Nicolás Colombo, que generó mucha repercusión su presencia en las redes. Nace una estrella, tuvo un momento de gran comicidad, un capo cómico oculto, sin pronunciar una palabra. Mudo, un capo cómico mudo, vuelve el humor. Sí, un Buster Keaton, un Charles Chaplin, digamos, realmente una genialidad del humor, nuestro productor Nico Colombo, que lo pueden ver el martes que viene lo pueden escuchar, pueden escuchar el programa que produce el martes que viene de 21 a 23 en el Destape y después en YouTube lo pueden ver en vivo ahí, que tiene, qué facherón que es, qué fachero que sale. Oh, qué cosa. Facherón el Nico. Sí, no, me contaron que tiene un par de premios ahí en La Plata, ya vamos a hablar de eso en La Barbarie. Y mientras tanto seguimos conversando, disfrutando a Ángela Urondo Raboy aquí en el Destape Radio en Fuera de Contexto. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. En Fuera de Contexto en el Destape Radio, estamos conversando con Ángela Urondo. Ángela, en este bloque queremos preguntarte sobre qué significa para vos, para tu historia militante, para tu historia personal, la figura de Néstor Kirchner. Néstor a mí me emociona porque llegué re tarde. Me emociona porque yo era de las personas que me incorporé a la política con un presidente diciéndonos que nos reconciliemos con los milicos. Entonces para mí la política era justamente apartidaria, era una cosa que no era muy difícil entender la política y el Estado como algo propio. Y cuando en el 2005 estábamos en Rosario, en Santa Fe, haciendo una semana de homenaje al viejo, había, y estábamos justamente en toda esa movida. Prendí la tele un día y Néstor estaba anunciando que iban a derogar las leyes
de punto final y obediencia de vida. Y pucha, fuerte. Yo ese día tuve conciencia de lo que iba a pasar y lloré sola mirando la tele. Y sin embargo, la experiencia es tan trágica cuando el Estado te ha quitado todo, es tan terrible. Digo, a mí el Estado todavía no me había devuelto mi nombre, todavía, digo, a mí me quitó mucho el Estado. Y encontrarme con que el Estado estaba teniendo una voluntad reparatoria era muy fuerte. Poco antes habíamos estado en ese acto en la ESMA, en el cual Néstor de pronto dijo: vengo a pedir perdón en nombre del Estado argentino por los crímenes cometidos. Y la verdad es que yo ese día me pellizcaba porque yo no podía creer lo que estaba escuchando, y yo no me hice fanática. Escuché eso y yo sentía que eso era lo que correspondía, y eso no me hizo fanática. ¿Por qué? Porque el Estado todavía me había quitado demasiado. Y esto me hacía poner en un lugar en donde sentía que había alguien a quien le importaba que todas las personas que habíamos quedado por debajo de la línea de los derechos no estemos por debajo de la línea de los derechos. Y eso me importaba mucho, pero esto no me hacía, de todos modos, nada, confiar, ni alinearme, ni nada, porque tenía la sensación de que, bueno, de que la experiencia política hacía que, qué sé yo, que Menem ganó con una plataforma de gobierno y a los 10 minutos hizo todo lo contrario. Entonces sabía que los políticos podían hacer en cualquier momento todo lo contrario de lo que estaban diciendo. Entonces tenía la sensación de que en cualquier momento esto puede cambiar, en cualquier momento puede haber un arresto, esto puro para... Y la verdad es que ocurrió que Néstor se murió y los juicios estaban en marcha y el tipo le puso la vida y no tuvo tiempo de cagarla. Y a mí quizás me hubiese gustado que la cague para decir, vieron, son todos. Y la verdad es que no pudo ser, y el día que se murió me dolió, pero en el cuerpo, y salí a la plaza a abrazarme con todos los que necesitábamos llorar. Salí muy tarde porque yo estaba cuidando a mis bebés justamente, así que llegué con el recambio, con un recambio que hubo, no sé, a la medianoche. Es muy doloroso todavía haber perdido un tipo así. A mí ahora me causa mucha emoción revisar y pienso en todas las oportunidades que pude haber tenido de acercarme a decir algo o a participar de algún modo y no lo hice, y la verdad es que me da esa cosa de decir pucha, pero no creo que haya sido porque sí. Me parece que tiene que ver con toda esa huella que el genocidio también nos dejó, y que el modo que tuvo Néstor de entregar su vida nos enseña muchas cosas, y también nos enseña eso, que hay esta clase de compañeros, ¿no? Sin santificar, sin esta cosa del velo de la perfección de los muertos, me parece eso, que nos viene a enseñar que hay compañeros que se mueren sin cagarnos, y vale mucho esa enseñanza. Y me hubiese gustado conocerlo a Néstor, me hubiese gustado comerme un asado, me hubiese gustado esos chistes. Me parece que es un tipo fantástico en ese sentido, cercano absolutamente. Así que nada, eso, bello. Qué lindos recuerdos, porque aparte, como vos lo estabas describiendo, iba pensando que uno lo nombra, vos decías tan cercano, ¿no? Y no, generalmente fue un presidente, digamos, todo esto lo generó siendo presidente, ¿no? Entonces, uno achica esa distancia que hay entre un presidente y su pueblo. Él la achicó, ¿no? Y bueno, pero lo que hablábamos hace un rato de la necesidad de cambiar el lenguaje, también los presidentes tienen la necesidad de cambiar el lenguaje de esa solemnidad cartonada. Néstor lo primero que hizo fue tirarse de mosh en el público como si fuese un recital de punk rock, y volvió con la cabeza rota como correspondía. No valía. Pero ¿cómo? Eso es muy épico, como acto de entrega. No recuerdo a nadie más arrojado que Néstor, con su cuerpo tirándose de palomita en cada lugar, además. Me acuerdo cuando iba con el tren por todos los lados, y en cada pueblo, en cada lugar, nada, mucha entrega. Y también pienso, bueno, que el tema de lo irreemplazable, caramba, cuando tenemos un compañero, porque tenemos todavía compañeros que son muy valiosos y que tenemos que cuidar,
Pienso, ¿qué pasa que los exprimimos hasta la última gota? ¿Qué pasa que no podemos? ¿Qué pasa que parte de nuestra militancia no es también enseñarnos a vivir un poco mejor para no morirnos en el camino? Digo, ¿qué pasa que no permitimos que los compañeros tengan el descanso que necesitan? Yo entiendo que la situación cuando apremia, nadie quiere salir del frente de batalla, pero la verdad es que necesitamos muchos más cuadros bien formados y para eso hay que darle mucho más crédito a los pibes jóvenes y bueno, nada, cuestionar siempre el verticalismo ciego. Hablamos de gente valiosa. ¿Y quiénes son tus referentes, Ángela? ¿Qué personas admiras? Admiro pocas personas, no es cierto. Pero pienso en las madres, pienso que todos tenemos mucha admiración por ellas como colectivo, pero además yo pienso en las madres personas, en las madres en particular, en Laura Conte, que para mí fue uno de los pilares de mi vida, ayudó, bueno, a entender y a reconstituirme después de la noticia de que mi identidad era otra y demás. Así que Laura Conte es una de las fundamentales. Graciela Reboredo, mi médica, es otra de las fundamentales. Es una de las personas a las que consulto no solo cosas de mi salud, sino cosas de la vida. La turca, René Awali, mi compañera, la sobreviviente conmigo del episodio de Mendoza, mi madre putativa elegida, Lana Montenegro de Mendoza, que me abre la puerta de su casa siempre y me cobija y me abraza. Y así, tengo un montón de viejas hermosas, Adriana Martínez, que fue mi partera, y la verdad es que eso, no quiero nombrar a unas por sobre otras, pero tengo muchas mujeres referentes que son muy maravillosas. A muchas las tengo cerca y las conozco, y también tengo otras mujeres de referencia que quizás no las conozco personalmente, pero son pilares también, ¿no? Hay de todo. Y también hay algunos varones, sí. pero en principio creo que las mujeres hacemos redes de supervivencia que tienen que ver con lo femenino, así que vale esta lista de guachas. En tu devenir hay una historia ligada a sueños recurrentes, a pesadillas. ¿Con qué sueñas hoy? No solo dormida, ¿no? Vale despierta también. ¿Cuáles son tus sueños? Uf, qué peligroso lo que me estás preguntando. No sé si te voy a contestar la verdad. Los sueños de encierro son raros, me parece, que lo que estoy soñando mucho son situaciones que añoro, situaciones que tienen que ver con estar amontonados. Sueño que estoy en lugares donde hay mucha gente y voy descubriendo uno por uno quién es esa gente, como si estuviera, no sé, en una fiesta gigante, en una marcha, en una actividad muy concurrida. Así que eso, los últimos sueños que he tenido, estoy teniendo. Y después tengo diálogos en sueños con gente como si nos estuviésemos viendo. Charlo con mis amigos y escucho qué es lo que me contestan y me contestan cosas que mis amigos me dirigen, así que como si los hubiese visto. Qué bueno. Ángela, antes de despedirnos, primero muchísimas gracias por este rato con Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Te queríamos pedir, si es posible, que nos despidamos de esta charla con una lectura de tu parte, de un poema, de una frase que te guste, de algo que te represente, que te emocione particularmente. Ay, tengo que ponerme a buscar. Bueno, bancame un cachito que busco uno. Dale. Tengo uno de mi viejo que me gusta mucho. Sí, acá lo tengo, me parece. Es un poema breve. Dice: de boca, sin ruidos, he caído una tarde sobre la playa y no recuerdo si he despertado o si fue otro quien se levantó de la arena. Tengo mala memoria. Y eso fue todo, chicos. Aplausos. No, uno se queda callado porque para aplausos al viejo. Para que siga rebotando esa frase. Qué linda esta charla, Ángela. Muchísimas gracias por este tiempo y por todo. Un gusto enorme.
Cuando quieran lo repetimos. Dale, un gran abrazo y que ese silencio sea interpretado como de admiración y no como el silencio de Viviana Canosa el otro día cuando Leandro Canosa le hizo la pregunta para la que no tenía respuestas. Muda, eso es quedarse muda, no en silencio. Te mandamos un gran abrazo, muchas gracias. Abrazo grande, cuídense mucho. Fuera de contexto, todo se presta. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Es así, la vida del obrero es así y pocos son los que van a zafar. Logramos lograr ese logro. Fuera de contexto. Un programa muy logrado.
Bueno, querido Luis, se terminó un nuevo Fuera de Contexto, emocionante por todos lados, sobre todo este último bloque con Néstor, con el poema, con el recuerdo de Paco Urondo. Fue directo al corazón, ¿eh? Directo, no se termina nada, diría que todo empieza de alguna manera porque es como hasta circular, ¿no? Como va sucediendo cada cosa. Qué linda charla. Muchísimas gracias, Ángela, por este rato en Fuera de Contexto, y a todas, todos por esta compañía, por el intercambio. Nos hicieron sentir muy cerca sus mensajes y sus opiniones. Así es, nosotros nos empezamos a despedir. Hay que agradecer, por supuesto, al productor de este programa, Nico Colombo, a nuestro amigo jugador de toda la cancha, editor, diseñador gráfico, arquero volante cuando falta uno, Pocho Monasterio. Muchísimas gracias, Pocho, la verdad la rompe toda, Pocho. Un grande. Emma, un placer. Nos encontramos el sábado que viene. Así es, también saludamos a toda la familia del Destape. Muy feliz día a toda la familia del Destape, a los productores, a los operadores, a los conductores, a los columnistas, a los oyentes, que son el alma, el corazón de esta radio, por supuesto. Que sigan disfrutando de esta jornada, que sigan conmemorando esta jornada, este Día del Trabajador, Día de la Trabajadora, Día de les trabajadores, por supuesto. Y dejamos el aire del Destape para la gran compañera Milagro Sala, que llega con su Resistiré. Nos vemos el sábado que viene a las 16 aquí en el Destape Radio, haciendo Fuera de Contexto. Chau. Quiero ser un náufrago en el mar. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Si me olvido lo que aprendo, si no sé si lo comprendo, si no enfrento lo que me mantiene huyendo, algún día encontraré lo que tanto yo busqué. Quizás ya ni sepa para qué. Sirve sentir, quiero ser periodista y mentir. ¿Para qué sirve vivir? Quiero ser de piedra y no latir. Si me olvido lo que aprendo, si no sé si lo comprendo, si no enfrento lo que me mantiene huyendo, algún día encontraré lo que tanto yo busqué. Quizás ya ni sepa para qué. Si me olvido lo que aprendo, si no sé si lo comprendo, si no enfrento lo que me mantiene huyendo, algún día encontraré lo que tanto yo busqué. Quizás ya ni sepa para qué. Hasta que